Hola, bienvenidos a un nuevo programa de alimentación y bienestar. Un programa del canal Mita TV. Mita TV es un programa de YouTube que se encuentra avalado por el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, que es una unión entre la Universidad de Studi di Parma y la Universidad de Buenos Aires. Todo esto dentro del sistema Mita. En este programa vamos a ver otro de los temas tan controversiales que tiene que ver con la alimentación saludable en la Argentina y las nuevas normativas. Lo que veremos hoy es alimentos reducidos en sodio, grasas y azúcares. ¿Son realmente beneficiosos para la salud? Bien, y para eso contamos con la presencia de una nutricionista de alta trayectoria y una ingeniera química. Todos sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial son las enfermedades crónicas no transmisibles. El 50% de nuestro país posee sobrepeso u obesidad. Y esto acarrea, por supuesto, enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etc. Para eso se trabaja de forma intersectorial entre los gobiernos, regulando, fiscalizando nuevas normativas, las industrias reformulando productos y la academia haciendo trabajo de investigación y de educación. Es por eso que nosotros vamos a tratar de abordar todos estos temas con nuestras invitadas. Así que, bienvenidos. Bueno, por un lado, les agradezco mucho por estar acá en este programa. Muchísimas gracias. Vamos a presentar, en primera instancia tenemos a la ingeniera Graciela Olivares. Ella es ingeniera química de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó durante 30 años en Nestlé Argentina como gerente de asuntos regulatorios, científicos y desarrollo de región Plata. Además, es asesora de la Comisión de Normas Técnicas de CIPA, que es la Cámara de Industria de Productos Alimenticios, y desde junio del 2024 forma parte del Departamento de Normativa Alimentaria de COPAL, Coordinadora de Industria de Productos Alimenticios. Muchas gracias, Graciela, por estar con nosotros. Un placer, gracias. Y por otra parte, tenemos a mi querida profesora, ¿sí? También, la doctora María Elena Torresani, conocida como Marina por parte de todos, ¿sí? Bueno, María Elena Torresani es una nutricionista de amplia trayectoria. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de nutrición, es investigadora categorizada de la Facultad de Medicina de la UBA, es fundadora de la carrera de especialización en nutrición clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y es miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición desde este nuevo periodo 2025-2026. Así que, Marina, muchas gracias por estar acá. Un placer, es muy lindo tenerte. Igualmente, ¿sí? También. Gracias. Bueno, comenzamos por los primeros temas, ¿sí? Dijimos que vamos a hablar sobre los alimentos reformulados, pero primero comencemos con la parte de nutrición. ¿Nos puedes contar un poco cuál es la criticidad que se le da al sodio, a los azúcares, a las grasas y por qué hay que reformular productos? Por un lado, digamos que son nutrientes indispensables para nuestra salud, para nuestra formación, nuestra constitución. El sodio como micronutriente, grasas y azúcares como macronutrientes, ¿sí? Y todos los necesitamos en distintas proporciones. El sodio es fundamental para todo lo que es el equilibrio hidroelectrolítico. Varias funciones que cumple en nuestro organismo, pero fundamentalmente este equilibrio. Y grasas y azúcares para todo lo que es energía. Necesitamos energía para vivir, para ¿no es cierto? Sí. Fundamental. Necesitamos grasas en los 2 primeros años de vida, fundamental para todo lo que es la formación a nivel cerebral. Y necesitamos azúcares sin duda, porque es la energía. Yo siempre comparo, a ver, cuando un auto no tiene combustible, ¿funciona? No, para bueno, nada. entonces si acá nosotros se lo sacamos por completo, no vamos a funcionar, no vamos a rendir, pero el cuerpo aguanta, pobre. Entonces le exigimos. Entonces esas son para cubrir necesidades biológicas básicas. ¿Y por qué entonces se habla de que son nutrientes críticos relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, porque con los hábitos alimentarios que se han ido tergiversando a lo largo del tiempo, estamos consumiendo exceso de ellos. Estamos consumiendo excesos de grasas, de azúcares, de sodio, y todo eso complota para aumentar lo que es el riesgo de las enfermedades no transmisibles, como es la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad y todas las comorbilidades que ello implica, ¿no? Bien, ¿y qué sería en exceso? ¿Sí? Porque justamente vos decís que hay nutrientes que pueden llegar a estar en exceso. Claro, no sé por ahí si hablamos de gramos, si hablamos de proporciones, de cantidades, pero lo recomendado de sodio, vamos a suponer, por la Organización Mundial de la Salud, es no más de 5 gramos de cloruro de sodio por día.
Ok. 2.000 miligramos de sodio. ¿Y eso cómo se lo podríamos transmitir a los consumidores? ¿Cuántos son 5 ¿Sabés gramos de sodio? cuánto consumimos nosotros A ver, en ¿cuánto? nuestro país? En la Argentina. Estamos entre 12 gramos y en algunos grupos poblacionales hasta 22 gramos. Wow. ¿Pero eso Altísimo. solamente con la sal o incorporándolo en distintos productos? Claro, el sodio viene desde varias fuentes. Ok. Por un lado, algunos alimentos tienen sodio de por sí. Claro. Como por ejemplo... Por ejemplo, quesos. Claro. ¿Sí? En la maduración el sodio se concentra. Entonces los quesos más duros tienen más sodio Ujú. que un queso o un dable, por ejemplo. Por el otro lado es sodio agregado por la industria, pero con varias funciones. Entonces hay alimentos que son salados y tienen alta concentración de sodio, pero hay alimentos donde el sodio se agrega con otras funciones, por ejemplo, conservante. Claro, Y claro. entonces ahí hablamos de sodio oculto. Y nosotros consumimos muchos alimentos con sodio oculto. Por ejemplo, los chacinados, el nitrito de sodio. Por ejemplo, sí. A ver, lo que sucede es que, como decía Marina, la función que cumple el sodio puede tener otras, no solamente la de salar, sino también la de conservar y la de mantener el producto a lo largo de la vida útil. Y en ese sentido es cuando se utilizan ese tipo de aditivos o de sustancias como para poder favorecer esas funciones que tienen que cumplir dentro del producto en sí o dentro del alimento final. Pero bueno, también hay sustancias que se han ido reemplazando, que han ido llevando, digamos, otro tipo de acciones como para poder mejorar esos valores de sodio y poder ir bajándolo paulatinamente. También Bien. se ha hecho. Entonces, estamos hablando sodio, ¿sí? Que es uno de los nutrientes críticos, que es necesario consumir sodio, pero lamentablemente en la Argentina se consume más del triple Claro. por uso de la sal y por que se encuentran incorporados en distintos alimentos bajo distintos enfoques, que por un lado tiene que ver para el sabor y por otro lado tiene que ver por la conservación. Ahora pasemos a hablar de los azúcares, ¿sí? ¿Cuál es el límite que podemos consumir de azúcares, Marina? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud también de azúcares es que no supere el 10% Sí. del total de la energía, los azúcares agregados como tal. Ok. ¿Sí? Acá dentro de azúcares quizá habría que hacer una diferenciación en lo que es carbohidratos, porque nosotros hablamos de carbohidratos a un amplio rubro de distintos componentes que lo conforman. Bien. Inclusive la fibra. Entonces no podríamos decir hay que reducir la fibra. Bien. ¿No? Pero dentro de todos los carbohidratos están los azúcares concentrados, los Ok. que en alta proporción, en poca proporción, aportan alta concentración de hidratos. Bien, ¿sí? para explicarle un poquito a la gente. Por un lado tenemos los azúcares, que es el azúcar común, ¿no? Que es la Claro, sacarosa, claro. que es un disacárido, que eso se incorpora todo el tiempo a la gente para endulzar productos. Pero además esos azúcares se encuentran en otros productos, ¿verdad? Está como formando parte del proceso del alimento como Ajá. tal, pero a veces también forma parte natural del alimento. Por ejemplo, Ejemplo, las una frutas. fruta. Claro, Exacto, igual. exacto. En otra forma, en forma de fructosa. A Claro, lo mejor. claro. Pero también el exceso de esos azúcares que están en una fruta pueden ser para determinadas perjudiciales. patologías sí. Acá hay que diferenciar para Bien, la población en general bien. y para patologías. Está bien Y- que vayamos marcando ya esa diferencia, ¿no? Claro. Porque hay muchos mensajes que se dan Claro. para la recomendación de la población, pero hay algunos que son para distintas patologías, distintos enfoques, distintas necesidades. Sabemos que hoy hay un montón de dietas, dieta paleolítica, Total. dieta paleo, dieta keto, y eso me parece que está más enfocado en algunas patologías. Pero lo vamos a ir charlando más adelante. No todo es lo mismo. No, Bien, bien. seguro. Entonces, azúcares son necesarios, se encuentran en muchos productos, no solamente en el azúcar. ¿Y se sabe cuánto es lo que suele consumir el argentino promedio de azúcar? Y de azúcares, por ejemplo, uno de los alimentos, si lo podríamos llamar así, que se consume muchísimo, el doble o el triple de lo que sería lo esperable, Sí. son las bebidas. Las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas. Una gran problemática que hasta ha ido desplazando lo que es el consumo lácteo, de la leche. Wow. Sí, y del agua, ni que hablar, del Claro, agua. claro. Entonces, ahí uno tiene que tratar de reducir al máximo lo que es el consumo de bebidas como tal. Y Es menos una de las mayores problemáticas, son los jugos entonces. Los jugos. jugos, bebidas gaseosas, bebidas azucaradas
generalizamos, ¿no? Ok, pasemos ahora a la industria, ¿no? La industria lleva desarrollando muchos productos ricos en azúcares. ¿Cuáles son otras características que puede llegar a tener un producto industrializado para poder tener más o menos porcentaje de azúcar? A ver, la idea es, o sea, la industria lo que ha estado haciendo es tratando de bajar ese contenido de azúcar agregado por el reemplazo de otras sustancias. Obviamente cuando uno hace o desarrolla un producto, lo que saca o la cantidad que saca lo tiene que reemplazar por otra cosa. Entonces es buscar alternativas para que puedan seguir manteniendo esa sensación agradable al consumidor, que no pierda necesariamente ese sabor dulce, pero que sí pueda bajar el contenido de azúcar. Entonces van buscando alternativas o en edulcorantes que pueden ser naturales o artificiales, o otras sustancias o el agregado de fibras que también pueden llegar a generar cierta sensación de palatabilidad y que puedan llegar a completar la saciedad del producto en sí. Pero la realidad es que trata siempre de ir bajando el contenido de azúcar agregado para poder brindar un producto más saludable, digamos, o para la población en general, ¿no? Bien, bueno, ya vamos a hablar un poco más de lo que es la reformulación, ¿no? Partiendo entonces de los alimentos generales que se desarrollan, ahora veamos las grasas, ¿sí? Las grasas, siempre nos explicaste que las grasas son buenas, son necesarias. Son necesarias, fundamental. Sí. Ahora, hay distintos tipos de grasa, Ajá. justamente usando esa palabra que acabas de mencionar. Hay grasas saludables y grasas no saludables, o menos saludables, podríamos decir. Bien. Y obviamente que nuestra recomendación va a ser aumentar las saludables, ¿sí? Por ejemplo, y cada vez se estudia más todos los beneficios que aporta el omega 3. Y el omega 3 es una grasa y está dentro de los totalmente saludables, ¿eh? Entonces, ahí nosotros tenemos que aumentar esos en detrimento de los no saludables, que son los que hay que bajar. Okay. ¿Podemos clasificar entonces a las personas que nos están escuchando que tenemos, por lo general, de dos familias que tenemos grasas ricas, saludables, que por lo general provienen de ácidos grasos poliinsaturados? ¿Sí? Después vamos a explicar por qué poliinsaturados o no, tiene que ver con la conformación molecular. Y por otro lado, grasas saturadas que por lo general no son saludables, pero todo depende de la cantidad también. Todo depende de la cantidad en que se consuma, totalmente. Bien. Sería divino si podemos consumir de todo en poca cantidad. Entonces hablamos de los poliinsaturados, algunos de ellos son más saludables que otros, por ejemplo los omega 3 y luego los omega 6, ¿no? Que tienen que ver con la configuración y que molecular. Tienen que estar en balance, ¿no? En balance, omega 3, omega 6, ¿cuánto era la proporción? Ya no hablamos tanto era 5-1, pero no hablamos tanto más de eso, sino que si se consumen en su conjunto y respetando el total que sería de grasas no superar el 30% de las energías totales, y si se consumen en forma proporcionales entre ellos, pero no tanto de obtener una cantidad, estaría totalmente aceptado. Y ahora vamos a otro de los grupos de las grasas, que son las grasas trans, ¿sí? Que tanto se habla y hoy está tan puesto el foco en la eliminación. Ya lo vamos a ver luego en las normativas. ¿Qué es lo perjudicial de las grasas trans? Y las grasas trans son hidrogenadas por procesos industriales. Entonces, si bien no son saturadas, actúan como si fueran saturadas, o sea, no saludables. Bien. Por eso es que cada vez se trata de bajarlas cada vez más a la proporción que se consume y que estén dentro de la industria. Perfecto. Bueno, y la industria ha elaborado alimentos justamente ricos en grasas saturadas, grasas insaturadas, grasas trans, porque al principio entiendo yo que las tecnologías manifestaban, de hecho yo cuando estudiaba nutrición al principio las grasas trans eran la última alternativa para poder tener menos grasas saturadas, y vos fuiste viviendo todo este proceso, ¿no? De ir paulatinamente, ir eliminándolas, reduciéndolas. ¿Cuál es la mirada o el uso que se le ha dado a las grasas, ¿sí? No solamente desde el hecho de la palatabilidad, sino también en la funcionalidad de los productos? Sí, a ver, la industria tuvo que trabajar de manera gradual para poder hacer esa disminución que vos estás mencionando, porque fue una normativa, digamos, una decisión del gobierno, una decisión de las autoridades sanitarias de Argentina, en el cual en determinado momento denominaron a la Argentina como libre de grasas trans, justamente, y eso llevó un periodo de adaptación, porque primero lo hicieron con una disminución gradual, tanto en los productos elaborados como en las materias primas,
que fue donde más trabajo tuvieron los elaboradores de grasas y donde más tuvieron que trabajar como para ver de qué manera podían disminuir esta situación, este ingrediente dentro de las grasas que ofrecían a la industria, porque evidentemente podía llegar a reemplazar quizás en algún producto la grasa trans por otra cosa, pero si la tenías desde la materia prima era muy difícil llegar al límite mínimo que te requería en el producto terminado. Entiendo que hubo unas directrices de la OMS que llamaba replace, ¿no? Reemplazar, regular, fiscalizar, bueno, todo eso. Y eso se ha implementado. Sí, eso está totalmente implementado y de hecho ya justamente uno de los motivos por los cuales la ley de etiquetado que tenemos nosotros ahora no se refiere a las grasas trans es porque ya se considera que están cero. Bien. Entonces todos los productos no tienen grasas trans. Bien. Entonces ya ahora ya nos estamos introduciendo en la normativa, ¿no? Ya pasamos ahora a hablar específicamente de las normativas. Vamos a empezar entonces por esto de las grasas trans, que comenzó paulatinamente, y hoy el Código Alimentario Argentino establece en uno de sus artículos que se encuentra totalmente prohibido la incorporación o que se encuentren las grasas trans en un porcentaje. Exacto. ¿No? Sí, tiene un porcentaje mínimo que tenés que cumplir, ya sea para la materia prima o para el producto terminado. Bien, y esto fue también paulatinamente se fue haciendo. Y creo que a nivel latinoamericano somos tendencia de esto, ¿no? Tal cual, porque de hecho no hay todavía, hay muchos proyectos en países de Latinoamérica, pero todavía no lo han llegado a implementar. O sea que somos realmente pioneros en esto. Bien, eso es bueno. Sí. Y ahora, tus pacientes, porque vos tenés muchísimos años de consultorio y atendés distintas personas con distintas patologías, la gente entiende un poco de esto de las grasas trans, cuando vos vas y le explicás y que leer el rótulo, ¿qué te dicen sobre todo lo que encuentran en el mercado? A mí me encanta porque cada vez más el paciente viene, motivo de consulta, a que me explique esto. Claro. Y viene a eso desde la clínica, a que me explique el rotulado, por ejemplo. Entonces, tener ese espacio para poder comunicarlo es hermoso, es bárbaro, ¿no? Pero la gente cada vez se interioriza más y está muy bien que así sea. Y entonces la importancia a nosotros de llevar un mensaje claro, ¿no? En función a lo que la gente está demandando. Bien, perfecto. Bueno, entonces sigamos con la parte de normativa. Ya sabemos que las grasas trans se encuentran eliminándose paulatinamente en el mercado. Ahora pasemos al sodio. También hubieron distintas normativas en el Código Alimentario que pusieron en foco estos alimentos de alta concentración de sodio, como decías vos, en quesos, chacinados, pero también teníamos en snacks y en distintos productos. ¿Cómo fue haciendo la industria para ir adaptando esto y mucho más considerando de que la presencia de este sodio estaba en formato de conservantes y un chacinado que estás reformulándolo puede llegar a perder o alterar el riesgo y la inocuidad de los alimentos? Sí, esto fue un trabajo realmente muy arduo y aparte que fue la primera etapa fue voluntaria y fue un trabajo muy bueno que se hizo entre la parte industrial y la parte oficial, en donde teníamos reuniones periódicas y donde la autoridad dio preferencia a determinadas categorías de alimentos porque habían sido los que habían salido dentro de la encuesta de la ENIS como los más consumidos. Vamos a explicar la ENIS en las encuestas nacional de nutrición y salud, ¿sí? Exacto. Que se ha realizado y hasta hace poquito se realizaron otras la también, segunda, ¿no? o sea, vamos por la segunda. Ajá, pero ¿ya se publicaron los datos de las ENIS? Están publicados, sí. Okay. Están, ¿Y cómo al nos menos fue? el formato lo tenemos. ¿Fue mejor, más o menos? Y hay cosas que se van mejorando, hay cosas que van avanzando, van mejorando, y hay otras cosas que se necesita más trabajo. Tenemos que trabajar más en la educación. Bueno. Orientados entonces en lo que tiene que ver con el sodio, se eligieron algunos productos. Sí, algunas categorías de alimentos, entonces las empresas empezaron voluntariamente a disminuir el contenido de sodio sin utilizar otra sustancia de reemplazo. O sea, a ver de qué manera podían reformularlo como para bajar el sodio. Llevó un periodo de un par de años al principio para una acción voluntaria para ver también la reacción del consumidor, porque el consumidor tenía que adaptar su paladar a algo menos salado, que no es tampoco fácil. ¿Cómo haces, por ejemplo, con un paciente que tiene hipertensión crónica, que le decís de un día para el otro, chau sal, chau chacinados, chau queso, y te dice, no, me muero, a mí me encanta comer una picada? ¿Cómo haces? Hay un dato importante, a diferencia del azúcar. El sabor dulce lo traemos cuando venimos al mundo genéticamente determinado, a diferencia del sabor salado. Las papilas gustativas se desarrollan al 4º mes de vida para la sal. Qué interesante. Claro, entonces fue un sabor aprendido.
todo lo que es aprendido con educación o reeducación puede ser modificado. Entonces se dice que aproximadamente cuando vos le tenés que reducir, porque no le decís chao, sodio, le reducís la cantidad, cuando uno hace eso como intervención, se dice que si la persona persiste en ese hábito, tarda aproximadamente 4 meses en reeducarse y aceptar un nuevo sabor, 4 meses. Entonces, el trabajo nuestro de reeducar para lograrlo, ¿no? Bien. Y cuando eso se logra, si a esa persona le das algo salado normal, no muy salado, el normal, el que era anterior, lo siente, sí. Las percepciones del sabor es muy interesante. ¿Y vos qué haces ahí? Se le sacás sodio y ¿qué le das? ¿Otras especias? ¿Pimienta? ¿Qué sí, ¿no? Sí, saborizar con totalmente hierbas, y eso cada vez se está usando más, todo lo que es hierbas, condimentos, aromáticos, condimentos que se están estudiando como antiinflamatorios, como es cúrcuma, comino. Sí, entonces se está incursionando el consumidor, cada vez se está incursionando más en esto. Entonces podría sustituir en parte a todo ese paladar que tenemos tan adaptado al sodio. Bien, bueno, buenísimo. Entonces vemos cómo la industria se fue adaptando paulatinamente, cómo el consumidor fue adaptándose también a esto, que es posible ir realizándolo. Sí, de hecho ya en el código hay, o sea, para categorías de alimentos ya tenés ahora valores máximos. Actualmente ya hay valores máximos establecidos. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo hicieron entonces estas empresas en la cual ese sodio provenía de los conservantes? Bueno, se buscaban alternativas, o sea, como te decía, hay casas especializadas en eso que te dan opciones como para que vos puedas reemplazar, por ejemplo, o especias, dependiendo del tipo de producto. La industria empezó a incrementar el uso de las especias también, como para poder reemplazar sodio. Todo depende de la categoría. Me imagino que habrán hecho todo un estudio de mercado, ¿no? Encuestas, hay todo un trabajo de investigación detrás de esto. Sí, además uno tenía que verificar que el producto resistiera la vida útil que uno le había pactado, que pudiera llegar a la góndola siempre en las mismas condiciones y manteniendo la misma frescura o la misma sensación y el mismo sabor de siempre. O sea, fue todo un trabajo de aprendizaje, pero que se pudo hacer. Bien. Bueno, ya vimos entonces grasas trans, vimos sodio, y ahora últimamente tenemos la última ley de promoción de alimentación saludable, o ley de etiquetado frontal, en la cual ya indica plenamente qué alimentos tienen o no algunos sellos de advertencia. En virtud de esto, las empresas han decidido, algunas, en ir reformulando sus productos para quedar fuera de estos sellos. ¿Qué nos podés contar con respecto a esto? Bien, a ver. La realidad es que cuando salió publicada la ley de etiquetado frontal, fue una ley, y sigue siendo una ley sumamente restrictiva, por lo que la industria primero lo que hizo fue hacer una evaluación de todo su portafolio para ver cómo quedaban sus productos afectados con estos sellos, ¿sí? En tu caso, vos trabajabas en Nestlé. En ese momento yo estaba trabajando en Nestlé. ¿Y qué porcentaje aproximado de productos? Y la realidad es que quedaba más de un 60% afectado. Y entonces, bueno, lo que hacía la industria era evaluar, bueno, a qué se le da prioridad, porque realmente reformular una X cantidad de productos lleva muchísimo tiempo. Entonces, había que darle prioridad a los que se consideraban o las que la población tenía como una percepción de más saludable, para ver de qué manera esos podían quedar exentos de los sellos y qué formulación o qué cambio se le podía hacer a la receta para poder lograr eso. Se empezó a trabajar en ese sentido y luego después ir viendo, bueno, los demás si se podían mejorar o no, o cambiando quizás una forma de preparación. Muchos productos que son para reconstituir, al hacer un cambio en la recomendación de la reconstitución, quedaban mejor posicionados con menos cantidad de sellos que lo que tenías con la forma en que uno históricamente lo reformulaba, lo reconstituía. Perfecto. Bueno, ya vamos a introducir un poco más adelante en las técnicas específicas de reformulación, pero en primera instancia es esto, ¿no? El impacto que tuvo eso en las industrias y cómo tuvieron que parar la pelota, analizar, hicieron una estrategia, vamos por acá, vamos por allá. Exacto. Pero aparte, uno de los problemas que surgieron, por lo menos en esa época, era que muchas veces las sustancias que vos podías reemplazar para poder mejorar el perfil nutricional de un producto eran importadas y había muchas restricciones de importación. Todo junto, ¿no? Entonces se dieron muchas cosas que complicaron mucho la industria realmente para poder lograrlo. Bien. Bueno, y Marina, desde tu experiencia, ¿no? y el día a día,
¿no están mareados los pacientes cuando ven que todo tiene sello y ven que ¿cuál elijo? Vos le decís solamente los que no tienen sello. ¿Y qué te queda? Nada. No, claro, no. ¿Qué le pasa en el día a día al Saber paciente? ser lector crítico de eso, ¿no? Pero además, con esto que estamos hablando de la reformulación, en algunas cosas, o sea, presta confusión, porque hablando del sodio que vos decías, la normativa es 1 miligramo de sodio por kilocaloría. Entonces, un alimento con alto aporte calórico no tiene rótulo de sodio. Cuando la industria reformula y el producto es light, reducido en kilocalorías, aparece. El sello de sodio. Entonces, imagínate el desconcierto. Qué problema. Claro. Qué problema. Pero bueno, eso... Vos le decís, sí, reducido en energía. Sí, reducción en calorías. Claro. Pero, doctora... Pero ese tiene aporte de sodio. Pero tiene sodio, ¿qué hago? Pero lo más lindo es que antes del rotulado, de este rotulado, no tenía exceso de sodio. Vos le decías, consuma ese. Claro. Y ahora te dice ese no, y vos le decís, sí, ese sí, porque tiene igual que antes. Claro. O sea, y se contrapone entonces el mensaje de la especialista en nutrición con lo que ven en el rótulo. Qué interesante. Claro. Ya supongo que van a surgir más encuestas sobre esta aplicabilidad. Pero bueno, queríamos repasar un poco el impacto, que hay normativas a nivel nacional, por lo menos se está haciendo algo, ¿sí? Desde la reducción de sodio, de grasas trans, ahora esta identificación, algunas empresas que van reformulando. Y en cuanto a grasas saturadas, ¿no? Específicamente ya que estábamos hablando, ¿es más fácil poder hacer este reemplazo de grasas saturadas? Y depende por ahí de la categoría de producto. En algunos casos es fácil, en algunos otros no, es más complicado. Vuelvo a lo mismo, o sea, la industria en ese sentido, bueno, evalúa a ver qué le conviene. Si mantener el perfil nutricional del producto tal cual está y que siga teniendo el sello, o buscar alternativas. Eso es una decisión muy interna de la empresa dependiendo de distintos factores. Bien, ¿no? Perfecto. Pero volviendo al tema que mencionaba Marina, yo creo que lo fundamental es que el consumidor aprenda a leer la tabla nutricional. Porque justamente el problema que tenemos con esta ley es lo que mencionaba ella, o sea, hay productos light que tienen la misma cantidad de sellos o más que el similar regular. Entonces es realmente confuso para el consumidor. Entonces lo ideal es poder comparar las tablas nutricionales y ver la cantidad de los nutrientes que tiene cada producto en función de su porción recomendada comparada con uno similar. Claro. Y ahí tomar la decisión. La misma categoría. Sí, claro. ¿No? ¿Y entiende la gente eso? Tenemos que explicar. Claro. Forma parte de la consulta. Y otra cosa interesante me parece que también le tenemos que explicar, y el paciente dice, eso no lo sabía, cuando después de analizar la tabla de composición, ingredientes abajo. Porque cada vez hay más intolerancias, hay más gente que quiere sacar, excluir algún nutriente. Entonces, ingredientes, la importancia de que están mencionados de mayor a menor. En forma decreciente. Exacto, en forma decreciente. Quiere decir que si está último dice aceite hidrogenado, será que tiene grasas trans, pero ínfima, vestigios decimos nosotros, porque está último, no está primero. Si estuviera primero, una vez que empieza ingredientes, es lo que mayor proporción tiene dentro de los ingredientes. Claro, qué desafío, ¿no, Marina? Entonces, enseñarle a una persona a comer, y mucho más cuando tiene una patología crónica, donde tiene que cambiar rotundamente esos hábitos. Sus hábitos. Vos atendés a muchas personas con patologías cardiovasculares, ¿sí? Postoperatorio, y de repente te tenés que decir, bueno, por acá no, por acá sí. Patologías metabólicas, donde todo esto influye sustancialmente en lo que es el riesgo cardiometabólico en la persona. Ese sería el concepto global, cardiometabólico. Hoy día se modificó. Es cardio, reno, hepato, metabólico. Mira vos qué nombre. Cardio, reno, por renal, hepato, hepático, metabólico. Bueno, ya nos vamos a meter. Ya tengo miedo de que me tome examen de vuelta y vuelvo nuevamente a la facultad. Lo dejamos por ahí. Bueno, ahora sí, vamos a enfocarnos en el proceso de reformulación técnicamente, ¿no? Tecnológicamente. ¿Nos podés compartir cómo fue que hiciste cuando estabas trabajando en la empresa? Llegó la noticia, decidieron estos productos sí, estos productos no. Bueno, ¿cómo se decidió? ¿Se armó un equipo de trabajo con investigación, marketing, desarrollo, calidad, regulatorios? Habrá sido todo un trabajo en conjunto.
y cómo se empezó a trabajar en la reformulación. ¿Ya venían fórmulas desarrolladas de la casa matriz o ustedes tuvieron que trabajar específicamente? No, de hecho se tuvo que hacer a nivel local porque no había nada similar en el exterior. O sea, nosotros fuimos... cuando sale la ley de etiquetado frontal en Argentina, México también había publicado una ley muy similar, pero un poco menos restrictiva y dando más plazo. ¿A qué le llamas menos restrictiva? Y por ejemplo, México desde un primer momento podía mencionar como claim nutricional dentro de un producto si algún nutriente que esté agregando pero que no tenga relación con el sello en exceso. O sea, podía decir que era bajo en sodio si no tenía exceso en sodio. Porque las alegaciones nutricionales. Exacto. ¿No? Eso lo tenía permitido desde un principio. Reducido, bajo, era como que en ese sentido podía seguir comunicando determinados beneficios que el producto tenía, cosa que para nosotros está prohibido. Hoy le recordamos a la gente entonces que un producto que tenga un sello ya no puede tener ninguna alegación nutricional, ni de like, ni siquiera si fuente de. No, exacto, nada. Claro. Por más que lo tenga internamente el producto, por más que lo esté aportando al consumidor, no se lo puede comunicar. No se puede comunicar, que eso sí formaba parte del rotulado general Mercosur. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones, bueno, hicieron que desde Argentina se tuviese que trabajar de manera unitaria. Por lo cual, sí, se creó un multigrupo en el cual estaba, como vos dijiste, la parte de desarrollo regulatorio, calidad, marketing también, como para ver, bueno, qué ingredientes se va tocando como para lograr una receta acorde a lo que se quiere. Y el tema es que eso se hacían en escalas mínimas, como para probar el producto y ver cómo quedaba. Focus group de 10 personas. También internos y demás, y de ahí tomar la decisión para ver qué opción se quedaba. Una vez que se elegía esa opción, era empezar a hacerlo a nivel industrial para ver si el producto no es rendía lo mismo o no. Planta piloto. Claro, a nivel exactamente. Industrial. Entonces era toda una secuencia muy larga, por eso es que la industria sintió que tuvo muy poco tiempo para poder implementar todo ese cambio. Fue un cambio muy grande. Y donde tuvo que invertir mucho. Claro. Entonces se le daba prioridad a lo más relevante y importante. Eso llevó tiempo, además de decir, bueno, una vez que uno tiene la receta y que uno pudo verificar de que ese producto va a seguir teniendo la misma cantidad de vida útil o aportar determinados nutrientes, bueno, empezar a decir, bueno, cómo lo comunico, cómo lo desarrollo, qué rótulo le pongo. O sea, es un diseño totalmente diferente, porque había que cambiar la mentalidad de todo. Entonces, pero ya es la última etapa, ¿no? Pero eso es la última etapa. Comunicación. Mientras tanto, en la reformulación entiendo que hubieron sustitutos, ingredientes sustitutos. Sí. ¿Nos querés compartir algo sobre eso? Por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que más se suele usar? ¿Almidones resistentes? Almidones se usan, fibras se usan también, determinadas fibras, edulcorantes. Edulcorantes también. En realidad Nestlé no es partidaria del uso de edulcorantes por el tipo de productos que tenía, entonces era raro que se diera esa situación, pero sí tratar de buscar otras alternativas, ¿no? O sea, más que nada volcándonos a fibras o almidones resistentes en la ocasión. ¿Qué categoría de producto fue más compleja de poder transformar? Bueno, Nesquik fue para nosotros... El cacao. Es el cacao en polvo, era un icono sumamente importante poder liberarlo de un sello porque es un producto destinado a niños y adolescentes, entonces necesitábamos tenerlo liberado de sellos. Y tener la otra opción, porque de hecho cuando se logró tener una opción sin sellos, también nos dimos cuenta que el sabor era muy distinto, era más adulto, era un cacao más adulto. Entonces, también darle la opción al consumidor de que si quería mantener el sabor de siempre, bueno, iba a tener un sello de exceso en azúcar. Mis hijas que ya tienen 21 años, todavía les cuesta el nuevo. Yo, pero por acá. No, a mí dame el de siempre. Y es difícil, ¿no? Y sí, tal cual. Por eso mismo también las empresas dijeron, bueno, ok, demos una opción saludable o sin sellos, pero mantengamos lo que teníamos porque es algo como un icono tradicional, es como un producto relevante para la familia. Bien, perfecto. Pero bueno, ese tipo de cosas se dieron en todas las industrias. Pasó de todo entonces. Sí. Bueno, Marina, y con todo este proceso, ¿no? Que hubieron de reformulaciones de producto, los consumidores tuvieron que empezar a estar más alertas a todo esto. Pero a mí me interesa dentro de todo lo que hablamos con uno de los sustitutos que son los edulcorantes. Y es un tema muy controversial los edulcorantes. ¿No? Edulcorantes sí, edulcorantes no. Hoy está en el sello de advertencia, pero sé que en el día a día en la clínica se sigue utilizando. ¿Vos cómo trabajas en tu consultorio con los edulcorantes? Yo primero me quedo con algo de lo de tus hijas. A ver. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Bueno, tus hijas son grandes, como 21, vos decís, sí. pero cuando hay chicos, claro.
¿no? Hablemos menos de 6 años, de 8 años. Sí. ¿Quién decide la compra de lo que consumen? ¿No es cierto? Sí. Entonces, si yo tengo ese producto, ese cacao, con un sello y sin el sello, si yo compro los dos, le doy a elegir. Si yo le formo el hábito comprando el que no tiene el sello, el reducido, voy formando ese hábito y ese paladar. Ahora, una vez que se formó y después lo tengo que cambiar, ahí es el problema. Okay. Entonces, ¿cómo podemos trabajar desde pequeños, desde chiquitos, para ir formando? También mucha experiencia en el ámbito de nutrición pediátrica, ¿no? Entonces, una cosa es el cliente y otra cosa es el consumidor, ¿no? Sí. ¿Y ustedes lo tienen bien diferenciado? Sí, obvio, eso desde ya. Lo que pasa es que, bueno, de cualquier manera era como que uno tenía que seguir manteniendo las dos alternativas o las dos opciones. Perfecto. Pero desde ya que se le indicaba que esta era la mejor por el hecho de que tenía menos contenido de azúcar. Bien. Eso sí, desde perfecto. Ya. Bueno, volvamos a los edulcorantes. ¿Qué pasa con los edulcorantes, Marina? Bueno, los edulcorantes existen, sí, y en buena hora que existen. Mirá. Porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde la clínica? Yo trabajo en clínica. Sí. Un diabético que no... pacientes con toda esa... ¿Cómo dijiste? Paciente cardio-metabólico. Cardio, reno, hepato, metabólico. Sí, tiene todo. Claro. Bueno. Imagínate, yo atendí en el país a la nena más chiquitita que tuvo diabetes, que tiene diabetes y que tuvo una bomba de insulina. Entonces enseñamos a esos papás a hacer lo que es la alimentación complementaria, claro, la primera alimentación después de los 6 meses de lactancia materna con alimentos. Obviamente que esa nena no conoció el edulcorante ni el azúcar. Entonces estuvo perfecto cómo fue desarrollando sus hábitos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un niño de 6 años que ya conoce, tiene su paladar adaptado y que ahora le tenemos que decir basta azúcar, azúcar agregado? Entonces hay paladares que se acostumbran y vos le decís reduzca cada vez más hasta que llegue amargo, no le agregue azúcar. Pero hay otros que la mamá dice no lo acepta, tenemos que agregar edulcorantes. ¿Y cómo se trabaja ahí en la clínica diaria? Entonces agregamos edulcorantes, sí, obviamente que es recomendable, las recomendaciones son en menores de 2 años tratar de no agregar edulcorantes, y cuando lo empezamos a hacer a partir de esa edad, por necesidad. Nunca lo vamos a hacer nosotros como indicación, pero sí como sustituto. Como una estrategia, si ¿no? Como una dietoterapia. Exacto, como estrategia. Sí. Y cada edulcorante tiene lo que es el IDA, ingesta diaria admisible, que es por kilo de peso. Es un valor por kilo de peso, por encima del cual puede llegar a resultar tóxico. Entonces, si se respeta esa IDA, no hay, o sea, está científicamente. ¿Pero cuánto edulcorante tiene que consumir para pasar la IDA? Mira, nosotros con mi equipo de investigación en el año 99, mirá lo que te digo, hicimos un trabajo de investigación para ver cuánto tendría que consumir un adulto, sí, para superar esa IDA. Eran raciones, porciones imposibles, claro, de llevar a cabo en el día, imposible. Claro. Y la única recomendación es en los niños, que como tienen menos peso, ajá, ese valor se achica, bien, ese rango se achica. Entonces ahí como profesionales lo que tenemos que educar es decir, no le dé el mensaje gaseosa light libre, no le dé el mensaje de gelatina light libre, claro. Porque si no empezamos las gaseosas, azúcar no, la versión 0, claro, o la versión nada. Y no se especifica esto, que también hay un límite. Hay un límite, y cuanto más chiquititos, más límite. De hecho, ahora en el etiquetado nuevo, entonces sale una señal de advertencia. Cuidado que tiene edulcorantes, ¿no? Que contiene edulcorantes, tiene que decirlo. Okay. Ahora, hace poco, o hace un año más o menos, salió una noticia en todos lados, en las redes sociales, que el edulcorante no servía para una técnica de descenso de peso, y lo dijo la OMS, ¿verdad? Sí. Eso. ¿Se interpretó bien eso? ¿Fue mal notificado? ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, ahí hay que ser muy, muy cuidadoso en las interpretaciones justamente, y esa es la palabra, la interpretación de un mensaje. Okay. O sea, los que hacemos investigación sabemos que en nutrición es muy difícil hacer un trabajo que se llama causa-efecto. Consumo esto, produce esto. Es muy difícil porque nosotros no consumimos una sustancia sola. Claro, interaccionada con toda una dieta. Esa sustancia presente en un alimento, tampoco consumimos ese alimento solo. Consumimos lo que se llama una matriz alimentaria. Entonces, en nuestro organismo tenemos todo. ¿Cómo podemos dilucidar y decir qué fue lo que provocó? Entonces, los trabajos de investigación son de asociación. ¿Qué significa ¿Qué significa de asociación? Que hay probabilidad significativa,
cuando sale significación estadística, probabilidad significativa de que los que hacen esto tengan esto. Ok. Entonces, ¿Y qué pasó? ¿Se malinterpretó se eso? malinterpretó, y entonces ahí tenemos que ser cuidadosos en ese mensaje final que sale de un estudio de ¿Y investigación. por qué se malinterpretó ese mensaje? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los pacientes que cursan obesidad tienen mayor predisposición y prevalencia a consumir cosas dulces. Y sí. ¿Sí? Porque hay algo modificado desde la sensorialidad en esos pacientes. Claro. Tienen menor umbral. Como tienen menor umbral de percepción, necesitan consumir más. No digo todos, ¿no? Algunos, Sí, muchos. sí. Según tu experiencia, Claro, la mayoría. claro. Sí, según la evidencia también. Según la evidencia. No le pasa a todos los que tienen sobrepeso o obesidad. Ajá. Entonces, consume más, aporta más edulcorante porque consume más de los dulce, productos, más dulce, pero de los productos light, porque está haciendo tratamiento para el Claro. sobrepeso y obesidad. Entonces se Por dieron cuenta ende, que consumiendo tanto edulcorante, no era la estrategia. no, por ende, por transición, Sí. los que tienen más sobrepeso consumen más productos dulces light que tienen más edulcorantes. Por transición se dice, los que tienen sobrepeso y obesidad consumen más edulcorantes, Claro. aumentan de peso. Ahí se llegó a esa conclusión. Es una conclusión. Wow. Es una conclusión, no es una evidencia demostrada. Qué complejo, qué Ahora, qué interesante también. si Sí. querés la complejizamos más. Pero dale, vamos con todo, vamos con todo. Hay todo un tema a nivel de nuestro sistema del apetito, de la saciedad, ¿sí? Ajá. Que trabaja a nivel del cerebro, en el hipotálamo, con neurotransmisores. A ver. Entonces, esos neurotransmisores Sí. se estimulan para querer comer más. Claro. ¿Qué lo estimula ese neurotransmisor? El sodio, las grasas, los azúcares. Todos los nutrientes críticos que estamos hablando ahora. y que se lo llama, y está estudiado con ese nombre, alimentos hiperpalatables. A la combinación de esos tres nutrientes es una combinación explosiva. Wow, que claro. la industria lo sabe, ¿eh? Claro, es claro. una combinación explosiva que estimula acá, quiero más, quiero más, quiero más. El dulce es uno de esos componentes. Entonces, como más dulces, estimulo más al receptor CB1, se llama, y quiero más. Claro. No importa de qué origen sea el dulce. Entonces, otra de las hipótesis es, el edulcorante engorda. No, el edulcorante, Te hace el que comas más. dulce, no importa si es la versión light o la versión regular, me hace querer más, me incita a seguir Querer comiendo por, más. Por asociación, te estoy comiendo algo dulce, va a ser otra cosa más dulce. Sí, por estimulación. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué le decimos a la industria? ¿Para dónde va? ¿Que le ponga edulcorante? ¿Que no le ponga edulcorante? Sí, le tiene que poner porque nos ayuda, Claro. nos ayuda. Lo que nosotros no podemos decir es todo libre, porque es light libre. Eso es lo que no podemos decir. Wow, Pero eso es en definitiva en la dieta general, o sea, Sí. independientemente de que vos particularmente estás hablando de personas que tienen cierta patología, pero para el consumidor Total. sano, que se le dice, tener una dieta variada es lo fundamental. Sí. Entonces, no restringirse en no consumo esto porque me va a engordar o no consumo lo otro porque me va a hacer mal, sino tener una dieta variada en cuanto a alimentación, una actividad física adecuada, un buen descanso, o sea, es un cúmulo de cosas y de Claro. factores que inciden en el organismo de cada uno, que también hay que tener en cuenta. Y que si no lo tenemos en cuenta, esa persona va a terminar estando en la clínica Claro. y teniendo la patología. Son ¿no? los que aparecen después en las CENIS como casos Exacto, de mayor claro, enfermedad crónica no exacto. transmisible, ¿no? Que es el mayor, así comenzamos esta charla, ¿no? Que uno de los grandes problemas Sí. de los argentinos es eso. Entonces tratamos acá de ir debatiendo y viendo posibles soluciones que obvio que no dependen de un solo lado, No. ni de la industria, ni de los profesionales de la salud, ni solamente del gobierno, es un trabajo en equipo. En conjunto. Sí. En conjunto. Bien, perfecto, ya pasamos por todo lo que tiene que ver con reformulación, distintos sustitutos, empezamos a hablar del edulcorante, algo tan crítico. Ahora, veamos algunos impactos nutricionales que pueden llegar a tener el consumo de estos productos en exceso, ¿no? Por ejemplo, antes de hacer alguna reformulación, si una persona consume estos productos con sello, ¿puede tener algún impacto negativo en la salud? En la salud, decís Ujú, vos. Bueno, sí. cuando uno consume exceso de sodio, es mayor probabilidad de que desarrolle presión arterial. Ok. ¿No? Ahora, hay algo interesante en el sodio que es lo que se llama sodio sensible.
no todas las personas responden al exceso de sodio que le va a subir la presión arterial. O al revés, no todas las personas con hipertensión arterial reducen el sodio y bajan los valores de presión arterial. Los estudios para determinar si yo soy sodio sensible o no sensible son complejos, son difíciles, no son frecuentes. Entonces, como no lo sabemos si vos sos sodio sensible o no, vos tenés hipertensión arterial, todos lo que hacemos los profesionales es reducir el sodio, por las dudas. Exacto. ¿Sí? Exacto. Pero después nos damos cuenta si es sodio sensible o no en aquella persona que dice, está con el fármaco tiene adherencia, lo consume bien al fármaco y dice un poquito de sal le agrego y los valores no le suben. Entonces Pero nosotros decimos, entonces es sodio no sensible esa persona. Okay. Ahora, al haber hecho toda esta reformulación, ¿no?, que está haciendo la industria, y la gente va y elige productos reformulados, ¿no puede existir el riesgo de que una persona vaya y diga, no tiene sellos, o es light, o distinta reformulación, es libre? No estamos hablando solamente de las bebidas, ¿no? Estamos hablando de cualquier producto. ¿No existiría este riesgo sin sellos? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, es que sí, es lo mismo que mencionaba antes, o sea, todo tiene que ser en la medida adecuada, en las porciones adecuadas y en una variedad de dieta como para que pueda tener la ingesta adecuada y que pueda cubrir todas las necesidades que el organismo le pide. No es necesario, o sea, justamente por el hecho de que vos tengas un producto sin sellos, no vas a comer solamente eso, porque tampoco está bien, porque podés tener excesos igualmente de nutrientes. Bien. Claro, esta ley se llama ley de advertencia, o sea, no sí, ley, sellos de advertencia. Sellos de advertencia. Pero justamente una de las mayores falencias es que no educa para lo positivo. Claro. Te advierte de lo malo. De lo malo. Por ejemplo, Israel, creo que, si no me equivoco, tiene una ley de etiquetado de octógonos también, pero no son negros, sino que son rojos. Mira. Pero tiene a su vez el permiso de que si tiene claim o posibilidades saludables ese mismo alimento, que tenga el octógono en verde. Mira. Entonces educa, ¿no? Bien, educa, bien. bueno, esto no, pero esto sí. ¿Y se ha visto en otros países, capaz que ustedes de las cámaras industriales están analizando distintas regulaciones que han tenido algún efecto positivo? Pero ya no te hablo en el consumo, sino el impacto en la salud pública. ¿Se ha hecho algún estudio así de tan grande? Yo lo que tengo referencia es, Chile fue el primer país en Latinoamérica que lo implementó, ya lleva varios años de implementación. La normativa de Chile es también con octógonos, pero se basa en valores absolutos, es mucho menos restrictiva que la nuestra. Y cuando ahí decís valores absolutos es sobre cantidad y porcentaje. Sobre cantidades específicas. ¿Por porción o sobre 100 gramos? Sobre 100 gramos. Que de hecho no justamente por porción, no por porción. Bien, eso también fue una de las cosas que también los chilenos se quejaban, digamos. Ni por calorías, claro, ¿no? Como es exacto. Entonces, de ahí yo tengo dos versiones. Una que es la que el gobierno emite y que dice que está dando resultado, y la otra que es la de la industria, que recauda información y que ve que de cualquier manera sigue siendo el consumo alto de los productos y no ha sido beneficioso para la salud, ni han tenido, al menos hasta ahora, beneficios notables en la salud como para justificar lo que se estaba haciendo. Eso en cuanto a experiencias negativas. ¿Y experiencias positivas? ¿Se sabe algo? Y experiencias positivas, a ver, la realidad Francia, es que... quizás, cuando se esconde. No, porque ellos tienen todo voluntario. O sea, claro. Europa, primero que tiene una educación muy alta, y en esto la población entiende y sabe por ahí definir o elegir bien. Si bien en Francia empezaron con el Nutri-Score, es voluntario, es un sistema muy bueno, pero es un sistema complicado para entender. Entonces realmente el consumidor tiene que tener una educación particular para poder interpretarlo. ¿Y cuáles son los países que menos impacto tienen las enfermedades crónicas no transmisibles? Porque quizás habrá que enfocarse un poco más en lo que hacen esos países. Y bueno, a la cabeza tenemos Japón. Japón, ¿no? Iba a decirlo, sí. Japón tiene la mayor esperanza de vida, la mayor expectativa de vida y la menor prevalencia a nivel mundial de obesidad. Particularmente algunas regiones de Japón, como es Okinawa, claro, que es una de las zonas azules. Ese le llama así. Claro. Que claro. lleva más de 100 años, claro, ¿no? Entonces uno ahí dice, bueno, a ver, estudiemos, yo siempre digo, estudiemos Okinawa, ¿no? A ver. ¿Y qué hacen? ¿Cómo ¿Y comen qué hace Okinawa? Primero tienen resiliencia en la vida.
falta de, o sea, no tienen estrés, el estrés reducido al máximo. Como nosotros, ¿no? Igual acá. Igual que nosotros. Igual acá, pero mira, acá el tráfico que tuvimos. Sí. Mucha actividad física. Okinawa es el lugar, uno de los lugares en el mundo donde hay mayor densidad poblacional por encima de 100 años. Las personas longevas por encima de 100 años. Esas personas por encima de 100 años usan como medio de locomoción la bicicleta, por encima de 100 años. Ahora, si vamos a la alimentación, tienen una alimentación estilo mediterránea, con alto aporte de frutas, de verduras, de antioxidantes, de pescados, pero practican una técnica que se llama Hara Hachibu. A ver. Hara Hachibu. Vamos a hacer todo Hara Hachibu, a ver cómo es Hara Hachibu. ¿Sabés qué es? O sea, nosotros tenemos el estómago, que es un órgano con capacidad virtual. Eso quiere decir que cuando yo tengo el estómago vacío, está así. Sí. Llega el alimento, hace así, ¿no es cierto? La saciedad, sentirme pleno, satisfecho, saciado, me lo da cuando el alimento ocupa el estómago, esa cavidad, y presiona la pared físicamente, para hablarlo simple, ¿no es cierto? Eso me da la saciedad, me manda al cerebro la orden, ya está, no sigas más. Más la colecistoquinina, ¿no? Claro, esa es la parte química. O sea, hay factores físicos que marcan la saciedad o químicos. Factores físicos. Exacto. Okay. Dentro de lo físico, los orientales, los japoneses y particularmente Okinawa, practican Hara Hachibu. ¿Qué quiere decir? Comer al 80% de la capacidad, no llegan al 100%. Al 80%, paran antes. Paran antes. ¿Y eso que es educación desde chicos? Sí, totalmente. Disciplina y conducta. O sea, de una autorregulación y de conocer cuál es su 80%. Pero fíjate que desde la porción, desde las vajillas que ellos son usan, más chicas. Obvio, totalmente. Bien, entonces ya nos estamos metiendo en un tema que tiene que ver no solamente con la concentración, con la composición química, sino con la porción del producto. Sí, sí. Quizás podemos aprender un poco de ese tema. Bien, volviendo nuevamente con lo que hace la industria hoy actualmente. Vos formás parte de cámaras. ¿Qué están reformulando productos actualmente? ¿Solamente lo hacen porque quedan comprendidos en la normativa? O deciden hacerlo por distintas cuestiones? A veces puede ser por políticas, a veces puede ser por cuestiones comerciales. ¿Cuál es tu experiencia y qué es lo que está haciendo? Hay de todo, o sea, hay industrias que tienen ya políticas internas y que tienen que ir cumpliéndolas y que ya desde antes, no solamente con la ley de etiquetado, sino anteriormente empezaron a bajar por ahí los contenidos de grasa o de azúcar o de sodio en los distintos productos. Y ahora con la ley de etiquetado, bueno, las industrias obviamente que decidieron ir por una reformulación. En algunos casos lo pudieron lograr, en otros no, porque también es eso, o sea, ver la alternativa, o sea, evaluar la alternativa. Y aquellas que no lo pueden hacer, ¿es por cuestiones económicas, por cuestiones que no tienen un grupo de investigación y desarrollo? ¿A qué se lo atribuís vos, por ejemplo? Pueden ser muchos los factores. Las industrias grandes en general tienen una mayor capacidad económica como para poder investigar y analizar y pueden acceder a distintas sustancias que por ahí, aunque sean más caras, la pueden igualmente sustituir y utilizar y decidir, bueno, que ahí voy con este producto que lo tengo sin sello y de cualquier manera, por más que sea más caro, sé que el consumidor lo va a pagar. Bien. Hay otras industrias que son más pequeñas y que tienen menos recursos y que, bueno, que en todo caso deciden, no puedo, o busco una alternativa. ¿Toda reformulación implica un costo adicional? En realidad, cuando vos tenés que cambiar algo, es un costo. O sea, no sé si va a ser mayor o menor de lo que vos estabas produciendo, pero siempre te implica un costo. O sea, es el hecho de modificar la receta, de evaluar si la receta sirve, de volver a hacer los análisis, de verificar si tiene la misma vida útil, si cumple con las mismas funciones, si la información nutricional la tenés que retocar o no, cuánto es ese valor. O sea, hay una serie de gastos o de costos internos que siempre van a estar. Pero una vez que se ha hecho todo ese desarrollo, ¿no? Estamos ahora hablándole a un emprendedor, ¿sí? A una pyme que quiere empezar a desarrollar productos con esta orientación y este enfoque que se ha reducido en grasas, en azúcar. Una vez que lo desarrollaron y que ya lo tienen en el mercado. La producción de un alimento reducido en estos nutrientes versus la producción de un alimento con estos nutrientes críticos y que tengan los sellos. ¿El costo es más elevado o menos elevado? No, dependerá de la materia prima. Ahí va a depender de la materia prima que estés utilizando. Puede ser que no sea más elevado, puede ser que sí.
Okay. Eso puede ser. No, es importante dar este mensaje también. Sí. Nosotros... Obviamente que un emprendedor, una empresa pequeña que está iniciándose, va a intentar, presumo yo, de poder generar un producto que no tenga sellos. O sea, Exacto. Más si se está imponiendo en el mercado, de iniciar por lo menos con esa temática. Ese es el mensaje que queremos dar un poco nosotros desde el MITA, el sistema MITA. Justo estamos diseñando y el año que viene se va a dar y ya lo estamos lanzando, que es una diplomatura en innovación en alimentos con enfoque nutricional. Claro. Y uno de los puntos tiene que ver con esto, ¿no? Cómo una pyme puede ir desarrollando productos con esta orientación desde primeras fases. Claro. ¿Sí? Y justamente este mensaje de dar que no necesariamente va a ser más costoso y que además va a tener un impacto en la salud, va a ser más elegido y obviamente. los profesionales de la salud también lo van a recomendar. ¿Sí? Bien, ya vimos un poco la situación actual, las normativas, todo lo que estuvo sucediendo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las tendencias en el futuro? ¿Cómo considerás vos que la industria va a empezar a innovar en estos alimentos con orientación más saludables? Y es un desafío. ¿De qué se está hablando? Sí. Es un desafío para la industria. Hay muchas tendencias, como vos bien decís. Ajá. O sea, hay... O a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando? A nivel internacional, bueno, hay mucho de esto de que uno trata de llegar a tener un producto, como lo llaman las industrias clean label, donde tenga pocos ingredientes y que de esa manera el consumidor lo perciba como algo más natural o más doméstico o más casero. Se está yendo hacia ese lado. Hay que ver si se logra o no, porque justamente, o sea, el hecho de tener menor cantidad de ingredientes puede ser que el producto sea menos durable, claro. O sea, y que tenga un acceso más limitado. Entonces eso también hay que evaluar. O sea, tenemos una curva de contraposición entre Sí. más saludable y menos, con una vida útil inferior. Por ¿no? ejemplo. No estamos hablando de inocuidad. La No, inocuidad no, eso no se negocia nunca. Nunca, Okay, jamás estamos de se acuerdo negocia, con eso. exactamente. Pero nos cruzamos en Pero algún ahí punto. eso puede darse, eso sí puede darse. Entonces uno ahí ¿Y evalúa. el consumidor crees que está preparado para ir hacia un producto clean label, pero con una vida útil más chica? Sí, lo que pasa es que eso también depende de la intención que tenga el consumidor y el interés. O sea, ya sea... Hay muchas variedades y muchas alternativas y ahora la gente se está volcando por distintas dietas como la vegana, la vegetariana, la keto. Y obviamente que todo... Qué lío, ¿no, Marina? Eso, ahora te voy a preguntar un poco. Que es tremendo, Sí. pero esos consumidores saben positivamente que el producto no va a ser lo mismo si quieren con una particularidad específica. Claro, O sea, claro. es así. Bueno, Marina, tocamos recién el tema de las dietas, que la gente que busca dieta keto, dieta paleo, súper carnívora, súper vegana, ¿no? Con sus extremos. ¿Qué le decís cuando te va un paciente y te dice, ay no, yo ahora quiero empezar una dieta keto para bajar los 35 kilos que subí durante sus últimos 2 años? Claro, hay que diferenciar, me parece, a dos grupos de consumidores. Por un lado, el consumidor general, Claro. que no tiene una patología, Sí. que cada vez está buscando consumir más saludable. Sí. ¿Sí? Y ahí hay alguna confusión de términos en lo que es saludable, en lo que es natural, en lo que es hipocalórico, lo asocian como sinónimos. mismo, sí. Sinónimos. Entonces, un ejemplo, frutas secas. ¿Son saludables? Por supuesto. Claro. Son ricas en omega, polisaturados, como hablábamos omega hoy, 6, en sí. omega 6 y 6 y en omega 3, 3, claro. Entonces, excelente, son saludables. ¿Son hipocalóricas? No, son hipercalóricas. ¿Sí? Las damos Porque energéticamente, tienen grasa, 100% alta de las densidad grasas, sí, de tienen 9 nutrientes. kilocalorías por gramo. Claro, entonces, no es sinónimo, pero se mete todo como en el mismo concepto. Eso es del consumidor en general. Bien. Ahora, del consumidor que tiene alguna patología y que tiene que controlar su peso corporal, que tiene que controlar Claro. su estado inflamatorio de tipo de grasas, de Ujú. presión arterial y a nivel metabólico, entonces esa población está buscando cada vez más mejorar su perfil alimentario. Ahora, tenemos un grupo de consumidores que no lo logran, no pueden, y entonces yo siempre digo, buscan el máximo resultado al mínimo esfuerzo. Claro. Y esos son los que caen en las dietas de moda, Dietas mágicas. en las dietas dietas de- mágicas. Pero hay otros ¿Y perfiles. cuál es el riesgo de esas dietas mágicas? Los riesgos pueden ser, o sea, hay un estudio, vos fíjate, en la Sociedad Argentina de Nutrición se hizo el consenso sobre obesidad recientemente publicado, sobre diagnóstico y tratamiento de obesidad, y ahí lo que se vio y se estudió las evidencias de todas estas dietas de moda, que son evidencias a corto plazo, en un tamaño muestral reducido,
se baja de peso, con cualquier dieta se baja de peso, con cualquiera. Sí. Lo que nosotros buscamos balance es que pasa, energético, claro, mantener. Pero lo que buscamos que pasa a largo plazo. Claro. No hay estudios que muestren el efecto de esas dietas a largo plazo, no está estudiado, y no está estudiado a gran nivel de poblacional, con un tamaño muestral de 30 personas, 20, 18 personas, pocos. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo puedo extrapolarlo a eso al resto? ¿Y cómo puedo, sin nivel de evidencia, yo como profesional recomendarlas? Claro. No. Ahora, que vienen pacientes haciéndolas, claro, y que bajan de peso también, es cierto. Claro, sí. Toda dieta, toda modificación del balance energético es la ley de termodinámica. Total. ¿No? Bien, bueno, estuvimos hablando de un montón de temas, la verdad que súper interesante, me quedaría horas hablando con estas profesionales y hay mucho por hacer. Como vimos, estuvimos hablando del impacto de los nutrientes críticos, las reformulaciones, las nuevas políticas, pero obviamente lo que más impacto va a tener en la salud de las personas, creo que coincidimos, tiene que ver con la educación, ¿no? La educación por parte de todos, y por parte de eso es este programa. Este programa trata de poner un poco claro sobre oscuro sobre tanta desinformación que existe. Por eso nosotros vamos a seguir citando, entrevistando a profesionales de alta trayectoria y de alta experiencia para que puedan comunicar a todas las personas que están muy mareadas, con tantos influencers que están a veces bajando en información errónea. Este es un programa avalado dentro del sistema MITA, de la Universidad de Buenos Aires, y estamos comprometidos con la excelencia académica. Así que esperemos contar con todos ustedes. Antes que nada, ¿algún mensaje que le podrías dar a la industria, por parte tuya, a las pymes? A ver, bueno, primero, principal, que tengan en cuenta lo que está en el código, que justamente de ahí pueden sacar la información necesaria para poder desarrollar cualquier producto, que si tienen dudas traten de consultarlo, ya sea en la autoridad sanitaria o incluso también de poder hacer intercambios con otras empresas o con los proveedores mismos que pueden asesorarlos en función de nuevos ingredientes o de reemplazos de ingredientes. Y nada, y estar muy atentos a todos los cambios que vayan surgiendo, porque... Actualización permanente y capacitación también, ¿no? Sí, educación tal cual, exacto. ¿Y algún mensaje a los consumidores? Yo dos mensajes, uno a la industria también. Bien, ¿cómo no? O sea, nosotros como profesionales en la nutrición celebramos poder trabajar con la industria, que la industria nos convoque, porque siempre si nosotros podemos unirnos, ¿no es cierto? O sea, eso es fundamental, claro, para lograr el mejor producto para el consumidor, pero a los consumidores que sean lectores críticos. Claro. Que vean de dónde recaban ese mensaje, quién lo escribió, dónde salió, cuál es el respaldo institucional, ni siquiera profesional estamos hablando hoy, porque estamos en un momento de las redes sociales donde publica el que fuera, profesional y no profesional, y a veces en forma individual los profesionales tampoco tenemos esa seriedad ética de publicar, a la hora de publicar. Por un like hacemos cualquier cosa. Muy bien, bueno, excelente. Entonces buscar el respaldo institucional, la institución que está respaldando a ese profesional. Nutrición, distintos organismos que contamos con la seriedad. Bien. Bueno, muchísimas gracias Marina, muchas gracias por este Graciela. Espacio. Y muchas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Les pedimos como siempre que para poder ayudarnos nos den su like, pueden hacer algún comentario en el chat. ¿Qué preguntas quisieran tener? ¿Cuál sería el próximo programa que les gustaría que hagamos? Estamos ya próximamente, vamos a hacer otros programas súper interesantes. Así que bueno, contamos con todos ustedes y muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo programa y como decimos, por más alimentos seguros, saludables y de calidad. Muchas gracias.